todo lo que leyó la doctora Aliceda, pues no es más que un indicio de inconsistencia e inestabilidad, porque he brincado de un lugar para otro porque no duro en ningún lado. Pero mi actividad fundamental es como clínico, en efecto. Todos los días veo pacientes, todos los días. Tal vez reflexiono un poco sobre lo que hago y eso me acerca un poco a lo que ustedes manejan de epistemología, pero en realidad pues soy un clínico practicón, eso es lo que soy. Interesado en la educación y por eso mis derroteros han ido por ese campo, por la educación médica alrededor de la clínica. Entonces lo que les voy a presentar es pues, una serie de reflexiones en torno a mi actividad cotidiana y cómo ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Entendí que esto es razonablemente informal, como para que ustedes se interrumpan, no necesitan ni siquiera ser corteses, piden que levanten la mano para las señales de quien está grabando, pero para mí pueden hablar en el momento en que lo crea conveniente, me interrumpo. No creo que me aguanten a mí 2 horas, pero ya con la participación de ustedes puede hasta resultar insuficiente. La agenda que les propongo es esta. Un poco hablar de introducción a la clínica ancestral, tiene una historia que por supuesto no la voy a relatar. ¿Qué características tiene la clínica tradicional? Pues todos los médicos contemporáneos aprendimos en algún momento. ¿Cómo se aplican modelos causales, estaba equivocado, causales y lineares? ¿Cómo ha influido la era tecnológica para los nuevos retos? La relación médico-paciente, ¿quiénes son los artífices de esta nueva clínica, si es que hay algo que se llame así? ¿En qué consisten los cambios conceptuales, sociales y metodológicos que llevan a esta nueva clínica? Y tal vez al final una descripción de lo que sería esta nueva clínica. Entonces empiezo con esta clínica ancestral. La ilustro nada más, la imagen es muy conocida y ustedes ven aquí al clínico a la cabecera del enfermo con expresión de preocupación mientras hace acopio de datos para devenirlos en información y finalmente en recomendaciones y pronósticos. Él solito, está la familia, está el paciente. La época del pudor, digo, esto está muy relacionado como el médico sin poder ver el cuerpo de la paciente, acaso lo que pudiera tocar su mano, y de la mano de esta palpación pues sacaba una serie de conclusiones, porque tocaba el pulso da mucha información, pero también la temperatura de la piel, las características de la piel, y de ahí tenía que inventar todo un diagnóstico. Entonces, sustentado en una habilidad personal que incluye la capacidad de recolectar indicios, agruparlos según sus relaciones, contrastarlos con las descripciones nosográficas clásicas, la aptitud para suscitar confianza y asumir las decisiones que le subrroga el enfermo, de lograr que éste acate obedientemente las recomendaciones, ya sea expresadas como órdenes afectuosas o como mandatos autoritarios. También
ilustra un poco la época. Encumbrado en el pedestal de la iatrocracia, dueño de la vida y de la muerte, apenas un nivel debajo de lo divino, capaz de, bueno, en fin, ya no es Soler, pero no importa tanto. No importa. Sus sentidos acuciosamente entrenados para percibir los que otros no pueden. Esta es una característica. Con el estetoscopio nos adiestramos en una habilidad fundamental, que es la capacidad de abstracción, la capacidad de borrar todo y concentrarnos en el ruido que queremos ver. No es algo fácil, ¿eh? No es algo fácil. Casi siempre que uno le pone el estetoscopio a un lego, le dice, a ver, escucha aquí este ruido, pues lo que oye es el roce de la ropa con la cápsula del estetoscopio, porque no tiene la capacidad de borrar todos los demás ruidos. Sus habilidades para convencer, consolar, someter, consejero, confesor y guía, receptor de quejas y lamentos, sumiso, escucha de plañidos y desahogos, recipiente de verborreas catárticas. Vigilante de la salud y de la enfermedad, acechando signos, ya sea ominosos o promisorios, observando efectos terapéuticos y colaterales, corrigiendo dosis y remedios, manipulando cuerpos, respondiendo ante la familia, los colegas y la sociedad, avistando los avances y esperando la oportunidad de ponerlos al servicio de los pacientes. Es una imagen idealizada, desde luego, pero estas son las características del clínico ancestral. Y este que está aquí es uno de los prototipos, que es William Osler, ya no me voy a entretener. Es la comorbilidad. La comorbilidad ya no es la excepción, también es la regla. La mayor parte de la gente no tiene una sola enfermedad. Este es un estudio amplio en que esta parte son los que no tienen ninguna enfermedad, y aquí están los que tienen una enfermedad, y aquí están los que tienen hasta 8 enfermedades simultáneas. ¿Cómo abordar esto? Pues la nueva clínica no puede uno estar con 8 especialistas. También hay envejeció el sujeto. También envejeció. Y eso también lo hace sujeto de más enfermedad, porque hay una mayor exposición durante más tiempo a factores de riesgo. Diabetes, el factor individual más importante para desarrollar diabetes no es ni la obesidad ni el sedentarismo, es la edad. El factor individual. Claro, todos son causas múltiples, ¿no? Pero como factor individual es la edad. Entonces, al ir envejeciendo, tiene un poco más de riesgos de desarrollar ciertas enfermedades. Entonces, esto impone un cambio en la práctica clínica indudable, ¿no? Bueno, paso a qué características tenía o tiene esta clínica, porque se sigue haciendo. Primero, es reactivo. Es decir, el paciente es el que toma la primera iniciativa. Va a ver al médico porque algo le duele, algo le molesta o teme algo. Pero en este modelo, si el paciente no toma la primera iniciativa, no se da la relación terapéutica. Segundo, es rígida. A nosotros nos enseña y seguimos enseñando
esquemas muy estereotipados de atención. Por ejemplo, si ustedes ven la historia clínica, tiene sus capítulos y no se puede uno salir de ellos, y luego no le dejamos al paciente hablar porque quiere hablar de otras cosas que no están en el formato. Dependiente de la destreza individual, ya lo había yo señalado, es decir, solamente el experto, el que ya tiene muchos años, podía tener una eficacia clínica, asimétrica, uno arriba y otro abajo. El médico en el pedestal y el paciente allá abajo. Anecdótica, pues no se ha logrado, no se logró mucho tiempo sistematizar una actividad clínica como para que pudiera guiar a los principiantes, sino anécdotas. Empírica, como me fue bien en aquel caso, y este se parece, pues seguramente me irá bien en este. Caprichosa, estereotipada, y esto habla un poco de las características de los clínicos que a veces encumbrados en el pedestal de la soberbia ni siquiera se asoman al universo del paciente. Eso puede pasar. Pero ya había pedido disculpas por el error ahí, pero cuando surge el modelo microbiológico, ¿sí?, cuando se descubren los microbios y luego los antibióticos, se pensó que ya estaba resuelto el problema de las enfermedades. Y este modelo se extendió más allá de lo que eran propiamente las enfermedades infecciosas. Entonces, el modelo se conforma de simplemente 3 columnas, y hay hasta quien propuso que se supiera estas 3 columnas, ya podía ser médico, no necesitaba más. ¿En qué consisten estas columnas? Bueno, ¿cuál es el nombre de la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad que tiene este paciente? El diagnóstico. Y además este diagnóstico tiene que estar en un catálogo, porque si no está en el catálogo no existe. No voy a andar yo inventando enfermedades. Entonces, de esta lista de enfermedades, ¿cuál es la que encaja con este paciente? Primera columna. La segunda columna es cuál es la causa de la enfermedad, del modelo de enfermedad infecciosa, cuál es el bicho que está produciendo la enfermedad. Y además este bicho también tiene que estar en un catálogo, porque tampoco vamos a andar inventando bichos. De todos los bichos que existen, de los que están descritos, ¿cuál es el que produjo tal enfermedad en este paciente? Y la tercera columna es cómo matar a ese bicho, cómo se mata el bicho. También las formas de matar al bicho están en un catálogo. Estos son los distintos tratamientos. Entonces nada más necesita uno escoger entre 3 listas. Una lista de nombres de enfermedades, una lista de causas y una lista de tratamientos para esas causas. Y lo que no está en el catálogo, olvídenlo. Y esto da margen a cómo actuamos a veces los médicos, y el paciente dice, pues según dicen no tengo nada, pero yo me siento de la patada. O el súper especialista que le dice, pues desde el punto de vista de mi especialidad usted no tiene nada. Y el paciente está muriéndose, ¿no?
Entonces, si no encontrábamos en el catálogo, inventamos palabras para decir idiopático. Idiopático es una expresión, pues que en todo caso dice lo idiopáticos que somos nosotros, ¿no? Idiopático, de causa no conocida. Criptogénico, criptogenético, de causa oculta. Esencial, la hipertensión arterial todavía sí se llama hipertensión arterial esencial, cuando no se descubre la causa. La mayor parte de las hipertensiones hoy en día son esenciales. Invisible. Paracelso tiene hasta un libro de enfermedades invisibles que hoy, pues son muchas, hay muchas en que o no dan síntomas o no se ven y hay que irlas a rascar y a buscar. Y luego se le atribuye a enfermedades psicosomáticas o psicogénicas cuando no sabemos cuál es la causa. Histérica, simulada, que las hay. Bueno. Por otro lado, también esta visión lineal que planteaba, y aquí le vuelvo a dar la razón a ella, planteaba que la causa produce un daño, el daño se expresa en síntomas y signos, y los síntomas y signos obligan a un tratamiento. Este modelo lineal también se ha manejado durante mucho tiempo, pero si uno profundiza un poco, bueno, las causas son múltiples, todas las enfermedades son multicausales, todas. Luego, el daño también tiene un espectro muy amplio, es decir, las mismas causas o la misma combinación de causas produce un diferente daño según cada individuo. Depende de muchas otras condiciones. Luego, los síntomas y signos pues dependen de la respuesta individual y de la percepción, porque como ustedes saben hay pacientes muy aguantadores y hay pacientes muy chillones y a lo mejor hasta con el mismo tipo de daño en uno se expresa de una manera y en otro se expresa de otra. Luego el tratamiento, pues hoy ya no se puede decir que el tratamiento de tal enfermedad es tal. Tiene varias alternativas, cada tratamiento tiene varias alternativas, depende del caso. Hay que buscar el tratamiento más apropiado para el caso en cuestión, como a la medida del caso. Y luego la respuesta, pues no todos me van a responder bien. Hoy ya sabemos, por ejemplo, con la farmacogenómica, que unos pacientes no van a responder al medicamento que el 90% de los pacientes responden. Y unos pacientes van a desarrollar efectos adversos a un medicamento que la mayoría de los pacientes no tienen efectos adversos porque tienen condiciones genéticas, por ejemplo, diferentes. Entonces, ya ese modelo lineal, pues por lo menos ya parece haber pasado la historia. La tecnología. Esta es la era tecnológica. La tecnología ha sido maravillosa, por lo menos para la medicina clínica ha sido maravillosa. Ha permitido el acceso a muchísimas cosas que antes no teníamos. Hoy podemos ver con precisión lesiones pequeñas, podemos tomar con una aguja un fragmento de tejido, mandarlo a analizar, podemos vigilar la evolución de los pacientes, en fin. Y aquí se contrastan
tal vez 2 épocas, ahí vuelvo a poner el cuadro original, y acá podría ser una visión o una imagen más contemporánea. Si ustedes analizan bien ambas imágenes y las diferencias, pues hay que reconocer que no es solo una diferencia tecnológica. Y el paciente solo, el médico solo con su paciente y la familia, acá toda la parafernalia de artefactos, pero la otra diferencia que vale la pena observar es aquí el médico siendo mutis. Ahí deja al paciente en manos de los artefactos, que los artefactos lo manejen. Ya regresará él a ver los registros, pero no hay una relación médico-paciente tan estrecha como en aquel caso. Entonces sí es la tecnología, pero también es ciertas actitudes. Y hoy también se critica esto del diagnóstico sin examinar al paciente. Uno escucha que el paciente le habla al médico y le dice: oye doctor, me duele la cabeza. Y el médico le dice: mira, pues tómate una tomografía y me la mandas. Ni siquiera vengas, nada más mándame la tomografía porque yo la veo. ¿Sí, claro? No es nuevo porque aquí puse 2 imágenes de la uroscopía. Los médicos que sin ver al paciente, solo de ver la orina, ya sabían que tenía, o suponía. Y también existía la coproscopía, es decir, extendían los excrementos sobre la mesa y de acuerdo a las características de los excrementos, sin examinar al paciente, podían decir qué es lo que le estaba pasando a esa persona. Dicen que esto fue heráldico. Aquí tienen lo que se llama la auscultación inmediata. Tienen aquí al médico con el oído adosado al tórax de la paciente en este caso, para percibir los sonidos que el tórax transmite. Dicen que no solo se transmitía el sonido, se transmitían otras cosas también, por ejemplo, calor humano, contacto personal entre médico y paciente. Viene el ENEC y diseña este tubo originalmente que permitía, pues en una época en que los médicos se contagiaban de estar muy cerca de los pacientes, por lo menos alejarse. ¿Quién sabe si se mejoró la percepción del sonido? Esto todavía se discute, pero sí se alejó. La máquina, el tubo aquí, se interpuso entre el médico y paciente. Por eso digo que es un poco heráldico. Sí, originalmente un contacto íntimo, estrecho, entre médico y paciente, y ahora un contacto más alejado, y entonces resultó que la relación médico-paciente, en lugar de ser una relación de 2, se convierte en una relación de 3. Médico-máquina-paciente. La máquina interpuesta entre médico y paciente. Y debo decir que hoy en día, no solo la máquina se ha interpuesto, sino muchas otras cosas se han interpuesto entre médico y paciente. Y es natural, es una época diferente. Pero, por ejemplo, la administración, la gerencia, los terceros pagadores, hasta los dieticistas, se han interpuesto entre médico y paciente. Y esto tiene 2 vertientes.
una vertiente que se llama médico-máquina, el médico enamorado de su máquina y ni pela al paciente, enajenado con su computadora o lo que fuese, con su máquina apretando botones y el paciente un poco de lado. Y la otra vertiente es la relación máquina-paciente, que el paciente le cree más a la máquina que al médico. Y no solo le cree más, exige que pasen por la máquina. Bueno, están los médicos enamorados de sus máquinas. Bueno, como ustedes saben, Ortega y Gasset y otros han señalado que la tecnología se ha convertido en una sobrenaturaleza, en que ya exige atención para sí misma, ya nos preocupamos por los aparatos más que por los pacientes. No se conforma con ser solo un medio para manipular la naturaleza. Y entonces, uno de los inconvenientes que ha tenido la tecnología es la tecnificación de los médicos, en el sentido de convertirnos en técnicos, apretadores de botones o manejadores de aparatos, dependientes de la tecnología. Nos paralizamos cuando el aparato se descompone o cuando no hay el aparato, cuando está en mantenimiento preventivo, no sabemos qué hacer. Y es que ha ocurrido algo que ustedes conocen muy bien, que el avance científico y tecnológico pues lleva una pendiente, pues cada vez más tendiente a la vertical, y por otro lado el avance normativo y ético, aunque también lleva su pendiente, lo hace con ciertos obstáculos y no alcanza. Y por ejemplo, las decisiones éticas hoy en día pues ya no tienen los referentes documentales que podían tener hace no mucho. Hoy tenemos todos los días que enfrentarnos con situaciones inéditas, que nadie de los que elaboraron documentos referentes pues se imaginó que iban a existir. Entonces, esta nueva clínica, entre otras cosas, trae consigo la necesidad de tomar decisiones no con base en referentes documentales, sino en la lógica, la razón, la experiencia, en fin, una serie de factores que... Otra tendencia que se ve es esta de la medicina defensiva. Viene de otros países. En México pues no ha alcanzado su esplendor, pero ahí va. La medicina defensiva, que lo importante no es tanto ayudar a los pacientes, sino defendernos de ellos, prepararnos para eventuales demandas y reclamaciones, mandarle a hacer todos los estudios que sean necesarios y darles todos los tratamientos, aunque no los necesite, para que eventualmente no nos demande. Y la cultura de la demanda está muy extendida. Por ejemplo, en Estados Unidos pues están las gentes afuera de los hospitales, y aquí también en algunos, están los coyotes o los abogados fuera de los hospitales arengando a los pacientes para que no se dejen de sus médicos y que los asesoran. También la posesión o la pertenencia de los individuos. Hoy, con la división del trabajo, que pues, ni hablar es una necesidad, pero también los diversos sistemas, pues hay un pleito por los pacientes. Bueno, relación médico-paciente.
la esencia de la clínica, la esencia. Y aquí les pongo, primero, si ustedes reflexionan, la medicina realmente eficaz, pues no tiene muchos años, tendrá 100, 150 años, aquí la doctora me corregirá, pero no tiene mucho tiempo en que tenemos remedios eficaces. Lo que se usaba antes, al menos bajo los criterios actuales, pues no era eficaz. Pero la medicina tiene, si contamos desde Hipócrates, tiene por lo menos 2500 años, pero muchos más si partimos desde que un ser humano ayudó a otro enfermo, que mucho más. Entonces, ¿cómo ha sobrevivido una profesión ineficaz durante tanto tiempo? ¿Cómo ha pervivido la profesión médica si no tenía remedios verdaderamente eficaces? Bueno, hay dos razones mágicas. Una que se llama el efecto placebo, verdaderamente mágico, que la gente se compone a pesar de que los medicamentos o los remedios no tienen una eficacia intrínseca, pero la gente se compone. La gente se compone cuando le dan vitaminas y se siente fuerte y animado, pero no es un efecto farmacológico de las vitaminas. Cuando le dan píldoras inertes, tiene hipertensión y le dan un medicamento que no tiene nada para la presión y le baja la presión. Y si tiene la presión baja y le dan un medicamento que no tiene efecto sobre la presión, le sube la presión. O sea, es absolutamente mágico. Hay muchas hipótesis que lo explican. Los médicos tenemos un notable efecto placebo. Los pacientes dicen, apenas lo vi ya me siento mejor. Apenas vine al consultorio y ya me estoy sintiendo bien. Entonces, el efecto placebo explica estas incongruencias de que la supervivencia de esta profesión a pesar de la falta de eficacia de los remedios. Y hay otro no menos mágico. Este no menos mágico se llama el bis medicatrix natura, que es la tendencia de las enfermedades a curarse solas. Todos ustedes han tenido enfermedades que se curan solas, a pesar de los médicos se curan. Entonces, esta tendencia de las enfermedades también ha sido cómplice de la profesión médica, en que los pacientes se componen a pesar de que el remedio no tiene una eficacia. Y esto explica también el éxito de muchas medicinas alternativas. Por razón del efecto placebo y por razón de la tendencia de las enfermedades a curarse solas. De hecho, Voltaire, que ustedes lo conocen muy bien, Voltaire decía que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Y frente a todo esto, al efecto placebo, al apoyo al paciente mientras la enfermedad se cura, está la relación médico-paciente. Es lo que le ha dado sostén. La relación médico-paciente es el sostén de todos estos años, milenios, en los que la medicina ha tenido su impacto social. Y hoy se puede identificar varias formas de relación médico-paciente. Una
que lo llaman el modelo hipocrático, modelo tradicional, que finalmente es un paternalismo. Es decir, el médico toma decisiones en bien del paciente, pero sin tomar en cuenta al paciente. Igual que un padre toma decisiones por su hijo, porque lo considera incapaz de tomar decisiones, aunque lo respete en otros aspectos. Tú no sabes lo que es bueno para ti, por lo tanto yo voy a tomar las decisiones considerando lo que es bueno para ti. No vas a poder ir a esa fiesta, no te voy a comprar la bicicleta, porque tú no tienes la capacidad de juzgar si ir a esa fiesta o andar en esa bicicleta te puede dañar, yo te estoy protegiendo. Se puede ejercer de varias maneras, de una manera autoritaria o de una manera bonachona, digamos. Y debo decir que, como es una tradición muy larga, muchos pacientes les encanta. Quieren que el médico sea el que tome las decisiones. Ustedes saben, doctor, usted diga lo que hago. Estoy en sus manos. Y hay gente también que le gusta que el médico lo regañe. Es como en la relación maestro-alumno, ¿no? Que dice, oh, me trataba re mal, pero ¿cómo se lo agradezco? Entonces, este modelo, pues, ahí está. Y repito, para muchos colegas es el modelo preferido, para muchos pacientes es el modelo preferido, pero han ido surgiendo otros. Por ejemplo, este modelo contractual. Vamos a hacer un contrato, no necesariamente explícito, puede ser implícito. Un contrato. Tú eres el usuario y yo soy el prestador. De hecho, en la jerga de la administración, los médicos ya no somos médicos, sino somos prestadores de servicios de salud, y los pacientes ya no son pacientes, sino son usuarios de los servicios. Entonces, es un contrato. Tú te aplicas a ciertas cosas, yo me obligo a otras. El primero que falle, el otro le puede reclamar. Modelo legalista, uno es cliente y el otro es profesionista. Es como yo contrato a un abogado, contrato a un médico a mi servicio. El modelo económico, consumidor-proveedor. Yo compro un servicio y tú me lo vendes. Se mueve solo esto, tiene un debe tener un reloj, ¿no? Ah, bueno. Entonces me quedé. Modelo consensual, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos cada uno? El modelo ingenieril, en que uno es el que sabe y el otro es un ignorante. Así que tú ni hables porque no sabes. Y el modelo colegial de asociación en que médico y paciente somos colegas. Es una aspiración, no creo que haya muchos casos de relación médico-paciente colegial. De hecho, si el médico es experto en enfermedades y en tratamientos, el paciente es experto y el único experto en su padecimiento. Es el que lo conoce a fondo. El médico, por más que interrogue, explore, no lo va a conocer tan a fondo como lo conoce el paciente. Y entonces de estas dos expertices, el experto en enfermedades y tratamientos y el experto en su padecimiento, pueden salir mejores decisiones. Entonces, esta es una aspiración hoy en día, no tanto por razones políticas o democráticas, no tanto, sino por razones prácticas.
Bueno, y corremos el riesgo hoy de tener una relación médico-paciente mucho más impersonal. Esto es un ejercicio frívolo, no lo tomen en serio, pero yo no sé si ustedes, igual que yo, aborrecen los buzones. Yo sí, lo confieso, pero esta diría, bienvenido a su buzón. Si tiene familiares con diabetes, marque 1. Si padece estreñimiento, marque 2. Si viene solo a resurtir su medicamento, marque 3. Si viene por su certificado de incapacidad, marque 4. Ahora, si quiere hablar con un médico, marque 0 y espere en la línea. Tiempo aproximado de espera, 40 minutos. Creo que todavía no está, pero no tardará. Bueno, aquí pongo algunos de los artífices, ¿eh? No, obviamente no son todos, pero yo empiezo con William Osler. William Osler fue un médico canadiense de origen que tuvo la oportunidad de ver la medicina europea y trajo algunas innovaciones a la medicina norteamericana y ya se ubicó en Johns Hopkins. Y allí empezó un cambio muy importante en la práctica clínica. Después estoy poniendo a Jerome Cassirer, que ha sido un maestro del razonamiento clínico, David Sackett, que contribuyó al movimiento de la medicina basada en evidencias, Archie Cochrane, que también generó toda esta información, y en el centro yo pongo a Alban Feinstein. Alban Feinstein, él murió hace relativamente poco, pero hizo una revolución en la conceptualización clínica. No todo el mundo lo ha adoptado, no todo el mundo lo ha seguido, lo ha reconocido, pero creo que marcó las bases de una renovación de la práctica clínica. Entonces, bueno, como ustedes saben, algunos cambios que han ocurrido en la concepción a partir de la ciencia positivista, de que se puede aislar el objeto de estudio de los sujetos de investigación y sus pensamientos, ustedes saben más que yo de eso, de que los observadores son independientes y no están involucrados afectivamente, esa era la base de la investigación cuantitativa, que se elimina todo sesgo y preconcepción, excluyendo la participación de factores emocionales o actitudinales. De hecho, a los médicos nos enseñan a no involucrarnos afectivamente, a hacer un lado nuestra subjetividad, a ver todo objetivamente, lo cual no solo es imposible, sino es inconveniente, porque pues, no puede uno comprender a los pacientes si no se pone en su lugar, si no entra esto de la empatía. Uno, por lo menos yo, sufre con los pacientes y se alegra con los pacientes. No se puede ver como un objeto de trabajo. Y algunos de los cambios que han ido ocurriendo, los objetivos tienen nueva jerarquía, ahora. Que el modelo mecanicista se reemplaza por uno probabilístico, ustedes sabrán mejor. Las relaciones causales no son directas ni únicas. Cada efecto es resultado de muchas causas, incluyendo deseos, temores, aprensiones, anhelos, miedos, aspiraciones, perjuicios y creencias. En la subjetividad del paciente y la subjetividad del médico, todo esto participa. La relación entre causa y efecto es relativa, proporcional, ya no hay enunciados categóricos. La visión del observador influye en el fenómeno. Bueno, todo esto son cambios que no existían cuando el movimiento original de la clínica. Y hoy pues se tiene que reconocer como una nueva realidad.
clínica. Tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico. La práctica clínica de hoy no es igual que la práctica clínica de ayer en términos científicos y tecnológicos. Las nuevas formas de organización. El modelo de un médico solito en su consultorio con un paciente, pues ya no es el prevalente. Ahora que los terceros pagadores, que los seguros, que los hospitales que lo contratan, el movimiento emancipador de los pacientes, bienvenido, lo califico como movimiento emancipador, no en términos peyorativos. Los pacientes se han emancipado. Que un poco lo que se comentaba hace un rato, igual que en la Revolución Francesa, el pueblo se emancipó contra la aristocracia o contra la monarquía, pues ahora los pacientes se han emancipado contra la iatocracia, el poder ilimitado de los médicos, que la verdad es que tenemos un poder ilimitado, que se ha ido acotando razonablemente, pero que seguimos siendo dioses. Y luego el imperativo económico. Solo lo que es negocio persiste. Lo que no es negocio se elimina. Por ejemplo, hoy hacer una exploración neurológica detallada pues consume mínimo unos 45 minutos, mínimo. Y nadie lo paga. No es negocio. Mejor una tomografía o una resonancia. ¿Para qué perdemos el tiempo en eso? Entonces todo eso influye en una nueva clínica. Entonces, una nueva clínica tiene cambios conceptuales, cambios sociales y cambios metodológicos. Lo trato de definir, pero cambios conceptuales. Vamos a hacer una medicina más personalizada. No es nuevo, porque desde Hipócrates no hay enfermedad sino enfermos, ¿no? Pero una medicina más adaptada a cada caso. Ya comentamos la farmacogenómica, ¿no? Yo puedo decir que esta persona cuando cumpla 40 años va a desarrollar una corea de Huntington. Lo puedo definir. O a esta persona no le debo dar tal tratamiento porque probablemente sea ineficaz o probablemente le genere efectos colaterales, entonces más personalizado. Luego, esto de la medicina narrativa es darle al paciente la oportunidad de expresarse, que lo hemos limitado al extremo. Con un formato usted nada más ponga crucecitas. La medicina anticipada, todas las acciones que hacemos hoy son tardías, todas, unas más que otras. Pero les destapamos las coronarias a los pacientes. ¿Saben cuándo empezó a taparse la coronaria? 20 años antes o 30 años antes. Y no fuimos capaces de identificar este riesgo y de tenerlo. Translacional, que es aprovechar lo que genera la ciencia para aplicarlo directamente a los pacientes. Se tarda 20 años entre que se genera un conocimiento y ya se aplica. Por ejemplo, creo que es la trombolisis. Se descubre la trombolisis coronaria y se ve que la trombolisis salva vidas, pero no se aplica a los pacientes hasta 20 años después. Y en esos 20 años, ¿cuántos se mueren por no haberlos aplicado? Luego, basada en evidencias, este es un movimiento que está cuestionado, lo que quieran, pero es volver a utilizar los resultados de la ciencia en la solución de problemas clínicos. Medicina basada en valores, yo decía medicina defensiva, que es
un lastre ahora, pero pues hay que aprender a luchar contra eso. Medicina de precisión. Voy directamente a este blanco. En el cáncer ahora es un hecho. Voy a este blanco porque lo que hacemos con la quimioterapia convencional, damos un bombazo, un escopetazo que mata las células tumorales, pero mata muchas otras. Una medicina de precisión, la medicina molecular que permite identificar tempranamente qué es lo que está ocurriendo. Todos estos elementos de complejidad que seguramente ustedes manejan mejor que yo, pero toda la idea de multicausalidad, el tratamiento etiológico. Aquí, ¿a cuál de todas las causas ataco? ¿Las tengo que atacar a todas? ¿O tengo que priorizar? La polifarmacia, que ya no es la excepción, hoy es la regla. Una persona de más de 50 años, dicen, aún sano, toma 5 medicamentos, aún sano. ¿No? Ahora imagínense los enfermos. Yo tengo enfermos que pues toman 20 medicamentos. Yo digo que ahora que ya ejerzo una práctica clínica diferente, me dedico a dos cosas. Una, a defender a mis pacientes de los demás médicos, y la otra es a quitarles medicamentos, no a darles más. A ver, ¿cuál puedo quitar? El valor de lo subjetivo, ya decíamos, las tensiones entre el reduccionismo y el holismo, las interacciones con el envejecimiento y el desarrollo. Decía, una persona se enferma, pero al mismo tiempo está envejeciendo, o si es un niño se está desarrollando. ¿Y qué parte depende de la enfermedad y qué parte depende del envejecimiento? La aterosclerosis es enfermedad o es envejecimiento. Estas tensiones también entre el determinismo, lo probabilístico y el determinismo. Sí. Antes de que pase, también creo que aquí hay implicado un cambio de concepción de la salud y la enfermedad, que a lo mejor pueden decir. Bueno, no lo traigo, pero sí, es cierto. De hecho, la concepción de la enfermedad, como yo la veo ahora, o el proceso salud-enfermedad, como un continuo, no como una separación entre dos subprocesos. Dejamos que el doctor termine para preguntar sobre 1033, o no sé si es sobre esto particular. Sì, sobre eso particolare della comorbilidad. Io pensavo veramente A aislar. Bueno, primero son múltiples, ya lo vimos. Eso de usar varios medicamentos simultáneos no es un capricho, a veces lo es, pero no es un capricho, a veces es una necesidad porque el paciente tiene muchas cosas. Luego secuenciales, ya no es, ahí te va la receta y nos vemos cuando acabes. Simultáneos, crónicos. Los pacientes crónicos, que son los que dominan ahora, pues son enfermos incurables, van a estar toda la vida. Tratamientos enfocados, ya no, digamos, de amplio espectro, multimodales, dirigidos, supervisados. Ya ven lo que pasó en tuberculosis, que el paciente tenía que ir a la clínica a tomarse las medicinas delante del médico porque no le creían. Y bueno, alguna razón había en eso. Cambios metodológicos, un compromiso con la adherencia o apego. Es decir, en otras épocas, ahí te va la receta y ya tú decides si te lo tomas o no. Y de hecho, así es, tiene derecho el paciente a no hacerme caso, tiene todo el derecho. Pero yo tengo la obligación de convencerlo de la importancia del apego o la adherencia. Pues la tragedia de los hipertensos, como ustedes saben, es que no siguen el tratamiento. ¿Por qué? Porque la hipertensión en general es una enfermedad asintomática. La gente no se da cuenta que tiene la presión alta, a menos que lleve mucho tiempo, esté muy severamente elevada, pero no se da cuenta, se siente bien. El médico le descubre la presión alta y le manda un medicamento
Y el que se sentía bien ahora se siente mal por los medicamentos. Y entonces pues no lo sigue, pues yo estaba mejor. Entonces esta responsabilidad con la adherencia, con la creación de conocimiento, la clínica no ha generado mucho conocimiento nuevo, con la investigación, diseminación, reproducción, empleo del conocimiento. La comunicación, los médicos hemos fallado en la comunicación cuando debiera ser una actividad fundamental, una habilidad fundamental de los médicos. No nos sabemos comunicar. Yo veo cuando entrevistan a un colega en los medios de comunicación, Dios mío, no se puede salir de la jerga, no puede, porque es un desdoro. Y entonces no dice diarrea, dice hipermotilidad intestinal, porque nadie lo entiende. Clinimetría, medir los fenómenos clínicos. Antes se decía que no se podía, pero pues claro que se puede. Luego, el rescate de las humanidades se dejaron a un lado cuando nuestra profesión tiene un pie en las humanidades y un pie en la ciencia. Y luego, armonizar con la tecnología. Saberla aprovechar, pero sin dejarse esclavizar. Ya casi acabo, ¿eh? Creo. Luego, los cambios sociales, el desarrollo científico y tecnológico, cómo se ha organizado la atención médica ahora, ya decíamos del movimiento emancipador de los pacientes, el nuevo paciente es un paciente diferente. La era de la bioética que nos movió el tapete en la ética clínica, nos lo movió. Estábamos muy contentos con nuestro juramento hipocrático. Luego el imperativo económico, la revolución informática, la brecha generacional, ¿no? Que cuesta trabajo entenderse con los millennials. La influencia de la industria farmacéutica en la educación. Está muy buena. Ya se acabó esto. Pero se fue para atrás. Y entonces tenemos nuevas responsabilidades. Por ejemplo, ya no solo diagnóstico, pronóstico y tratamiento son las responsabilidades tradicionales, sino identificar las expectativas. ¿Qué espera el paciente de mí? Si lo que espera es razonable, ¿por qué no satisfacerlo? Si lo que espera es excesivo, de una vez acotarlo. Eso no se puede, o yo no puedo, o no se ha descubierto, yo qué sé. Satisfacer no solo demandas, el paciente llega porque le duele la cabeza, sino identificar cuáles son sus necesidades reales. Un reto terrible. Luego, incluir necesidades educativas. Luego, incidir en la salud familiar pública y no solo en el individual. Cuando yo veo un paciente diabético que va a consulta con su niño, mi responsabilidad no es solo con ese paciente, sino también con el niño y con el resto de la familia. Yo tengo que incidir en eso. Saber qué tan competente es mi paciente, por un lado para que ejerza su autonomía en cualquier sentido, pero para otro lado para que yo saber si puedo contender con su enfermedad. La enfermedad crónica exige que el paciente pueda contender con ella, y si no, capacitarlo, prepararlo para ello. Por lo menos tengo que saber qué tan capaz es de contender con su enfermedad. ¿Cómo puedes saber eso? O sea, ¿cómo hay un diagnóstico del grado de competencia? Bueno, entonces aquí contrasta. Ahí está. Aquí estoy tratando de contrastar un clínico clásico con uno del siglo XXI. Los dos pues debieran ser carismáticos, suscitar confianza, ser discretos, responsables, solidarios y fieles. Pero mientras el clínico clásico suele ser paternalista, el de ahora tiende a respetar la autonomía como aspiración. Cuando me decían esto ya es así, no es así, pero así debiera ser. Pero aquel intuitivo, el de ahora racional, aquel se basaba en su experiencia, solo los viejos
pueden ser buenos clínicos, el de ahora se puede basar en evidencias. Aquel soslayaba los costos, a mí me enseñaron que eso no importaba, que lo que costaba no importaba, porque el valor que se defendía, la salud, la vida, no tenía costo. Ahora no se puede ejercer la profesión sin una conciencia clara de los costos, y ante alternativas similares, pues uno tiene que escoger la menos costosa. Sustentando su Perdón, figura. y ahí entra también pues, lo de las competencias, ¿cómo dijo? ¿En los costos? Ajá, pues sí, o sea, ya sé que estaba hablando de competencias como a lo mejor más epistemológicas, pero también en saber si hay apego al tratamiento y todo esto tiene que ver con si Con hay... los costos, si pueden sostenerlo. Ese era el decir si el paciente es competente para contender con su enfermedad. Sí tiene que ver con esto, claro. Sustentando su figura y su prestancia, y sustentando su competencia técnica. Aquel fundamentado en sus sentidos entrenados y adiestró su oído para oír un chasquido de apertura mitral. Y pues más bien en indicios más objetivos, hoy un ecocardiograma puede parecer superfluo. Aquel aislaba al paciente de la sociedad, el de ahora lo vincula con la sociedad. Aquel era ingenuo y confiado, decían, esto es lo que hay que hacer, y lo hacían, sin cuestionarlo. El de ahora era escéptico. Aquel trabajaba independientemente y el de ahora trabaja en equipos y organizaciones. Aquel elegía terapéuticas recomendadas, ahora exige que esas terapéuticas estén validadas, no que alguien haya dicho que esa es la buena. Aquel hacía abstracción del contexto, el de ahora se adapta al contexto. Aquel buscaba la asociación aparente entre signos y enfermedades y se generaba una lista de signos que era la trivia de los estudiantes. A ver, dime cuál es el signo de Giordano. Ahora, pues todo eso ha pasado un poco a la historia, porque se busca que la asociación entre signos y enfermedades tenga una validez estadística. Bueno, ya voy a terminar. Entonces, una nueva clínica, la que tiene un enfoque crítico ante la tecnología emergente, la que recupera el papel central del paciente, la que elige la mejor alternativa existente, no la que dice el algoritmo del librito, la que busca modernizar maniobras y signos, la que busca estrategias verdaderamente efectivas, no porque es una rutina, la que se armoniza con las nuevas realidades sociales, la que busca estrategias más parsimoniosas, como les digo, la que aplica oportunamente los avances transdisciplinarios. Muchos de los avances en medicina no han ocurrido en medicina, han ocurrido en otras disciplinas y se han podido adaptar. Y algunas cosas que están pasando a ser mito en el sentido de mentira. La nosología, ponerle nombre de enfermedad a los sufrimientos del paciente. El tratamiento del diagnóstico etiológico, ya lo mencionábamos, el reduccionismo que no cabe, la objetividad que tal vez ya tampoco, la magia de los medicamentos, pensar que con un medicamento se resuelve todo, y la enfermedad única también parece estar siendo un mito. Bueno, ya termino. Les comento del libro que hacía alusión la doctora. Yo siempre pensé que alguien tendría que escribir las características de la clínica contemporánea y nadie lo escribía. Entonces pues me animé a escribir. Tiene muchos defectos y la publicó la Academia Nacional de Medicina
con una colaboración de CONACYT. Como uno de los volúmenes conmemorativos de los 150 años de la Academia Nacional de Medicina, se publicaron más de 40 libros. Y está en la página de la Academia, se puede bajar gratuitamente. No se vende ni se ha distribuido, simplemente entre los académicos se ha distribuido. Y creo que ya van 3 que lo leen. Así que está a su disposición. Lo pueden ustedes bajar con toda confianza. Algunas de estas cosas ahí aparecen. Entiendo que hay que sacar una nueva edición porque me di cuenta de muchos errores que tienen. Pero a ver si